tenemos aquí la presentación de la revista de ficción especulativa Sofón. Y en la mesa nos acompañan el editor y dos de los autores, de la autora y el autor, que aparecerán en los siguientes números. Entonces, bueno, les presento primero a el editor de la revista Sofón. Es Damián Neri. Él es de Villahermosa, Tabasco, físico y analista de datos que escribe ciencia ficción y pinta con acuarela y en digital. Sus cuentos han aparecido en las revistas Tierra Adentro, Penumbra, Espejo Humeante, entre otras, y en la antología Liminales 2. Obtuvo mención honorífica en el 38 Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en el 2021 y también en el 2023. Es integrante y co-coordinador del taller de escritura, gran coleccionador de textos especulativos y, por supuesto, es el editor de Sofón. Por su parte, Anaís Ornelas creció en la monstruosa Ciudad de México, es maestra en estudios fílmicos por Cambridge University. Actualmente está por terminar una tesis de doctorado sobre los roles de género y la afectividad en las narcotelenovelas de Colombia y México en la Sorbona. Y finalmente, Ari Pérez. Él es el editor de Rocambolesca, nacido en el Estado de México, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura, coescribió 2 libros de cine titulados El Otro Cine y después de escribir reseñas de cine de modo freelance durante varios años, publicó una colección de cuentos especulativos titulado Fantasías Peligrosas. Cuenta con diplomado en Filosofía del Arte y en Historia del Arte. Actualmente es profesor y traductor de japonés para Panini y Penguin Random House. Edita la revista de cuentos especulativos Rocambolesca. Y bueno, le cedo la palabra al editor Damián Neri. Muchísimas gracias, Mical, por la presentación de los tres. Y bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a quienes están aquí y quienes nos van a ver en el futuro, o para ustedes ya es el presente, en video. Les venimos a hablar de Sofón, que es una revista de ficción especulativa. Aquí, yo para la revista, creo que el término ficción especulativa es un término con el que aún no estamos del todo familiarizados. Es un término que acuñó Harlan Ellison ya hace bastante tiempo. Chimal propone otro que es literatura de la imaginación, que personalmente también me gusta, a pesar de que quizá toda la literatura sea literatura de la imaginación. Ficción especulativa es un término sombrilla que intenta englobar cosas como ciencia ficción, fantasía, terror, realismo mágico, cosas que escribimos en Latinoamérica, cyberpunk y estos punks que han surgido en Latinoamérica. Creo que se están escribiendo cosas bien interesantes y pues mi intención fue lanzar una revista como para pues seleccionar las cosas que me gusta leer, las cosas que me gustaría escribir. Y aquí tengo conmigo a 2 autores, a Nois Ornelas, que está en el número 2 de Sofón, que ya justo salió hoy, en EPUB, en Amazon, pronto va a estar en papel, y con Ari Pérez, que tiene un poema que va a salir en Sofón 3. Por supuesto, para Sofón 3 todavía no está la selección completa, porque se seleccionaron varios de los textos que llegaron para la convocatoria del número 2. Mandaron muchos textos buenos que fue imposible no pasar varios al número 3. Siento que la gente respondió como más canalizada, como ya sé qué texto voy a mandar y quizá lo puedan aceptar en Sofón, porque en el primer número mandaron 522 colaboraciones. Colaboraciones no es lo mismo que texto, porque en el caso de poesía incluían hasta 3 poemas. Entonces 522 fue el número de colaboraciones y fue mayor el de textos totales. Para el número 2 fueron 400 cerrado y siento que muchos de esos son
textos bastante buenos. Entonces, tengo la oportunidad de charlar con dos de los autores que están en el actual número y en el próximo. Eh, Justo estaba pensando qué me gustaría platicar con ellos. Siento que me han sorprendido porque a pesar de que ya los conocía, lo que me han mandado pues me ha sorprendido. O sea, como que me ha hecho conocerlos de una forma diferente. Yo no sabía que Ari, que es el editor de Rocambolesca, también escribe poesía y justo le acepté un poema que mezcla elementos muy mexicanos con elementos muy como futuristas y los mezcla de una forma muy genial. O a Nois Ornelas, que afortunadamente no se ha dado por vencido. Creo que ese fue el tercero, cuarto que me mandó. Creo que, creo que cuarto texto. Entonces, rechacé 3 textos y el cuarto me convenció por completo. Y sospecho que con lo que has aprendido, con lo que aprendiste en el Clarion West, vas a tener un mayor arsenal. ¿Por qué usar metáforas bélicas? Más herramientas para escribir pues historias más interesantes. Y no solo más interesantes, o sea, mis gustos son súper subjetivos. Hay personas que se han enojado cuando les digo que elijo lo que me gusta. Creo que en general todos los editores al final elegimos los textos que nos gustan, ¿no? Como que no siempre tenemos un protocolo súper organizado de yo puntúo tal variable y el promedio de estas variables va a ser los que seleccionan, ¿no? No, o sea, no pasa eso. Creo que en general aplico como los mismos criterios que cuando leo por placer. A final de cuentas, eh, me gusta que la historia o que el poema se quede en mi mente o sea, días después de que lo lea. Entonces, si ocurre eso, pues es muy probable que acabe en sofón. Entonces, me gustaría empezar a platicar respecto a lo que estamos escribiendo aquí en Latinoamérica. Por supuesto, los dos son de México. ¿Qué tendencias han notado? ¿Qué búsquedas estéticas? ¿Qué han visto? O sea, eh, tanto Naís como Ari suelen estar expuestos a muchos textos. A Naís, o sea, en su labor como eh, no es editor exactamente, es correctora de estilo y en el caso del editor de Rocambolesca. Eh, entonces, por sus ojos pasan muchos textos. ¿Qué cosas han notado? ¿Qué tendencias han visto que les gustaría implementar en su propia ficción? ¿Qué exploraciones estéticas intentan llevar a cabo ustedes? Comienzo con Anaís. Hola, ¿me escucho? ¿Sí me escucho? Ah, súper. Gracias por estar aquí en este sábado tan cerca de las Navidades. Sí, pues yo creo que yo tengo como más una perspectiva desde lo comercial, porque trabajo en varias editoriales, pues en varios grupos grandes, y pues veo que hay, bueno, todos sabemos que hay un fuerte empuje del romantasy, de lo que se conoce como el romantasy, que pues ha ganado muchísimo terreno en un espacio muy chico y perdón, en un lapso de tiempo relativamente corto, porque las tendencias cada vez son más, se aceleran cada vez más, ¿no? Y eso para mí, o sea, tiene que ver con lo que yo escribo, aunque no escribo romantasy para nada, pero tiene que ver con lo que yo escribo porque casi todos mis cuentos, tanto los que Damián ha rechazado como otros que se han sido aceptados, casi todos son sobre amor. Entonces hay como, pues sí, todos tenemos nuestros monotemas y pues el mío es eso, sobre todo las rupturas, pero no son para nada
del registro de lo que se publica hoy en día, ¿no? En Romantasy. Son, pues sí, como más como exploraciones de una emoción específica en un momento en que vas a perder a una persona en tu vida. Y creo que hay algo como muy presente hoy en la literatura especulativa y en general de querer hablar del amor, ¿no? Y que tiene que ver con que el panorama literario pues se ha feminizado hasta cierto punto y pues durante mucho tiempo ese tema estaba como reprimido porque pues le decían a las mujeres que no escribieran sobre amor, ¿no? Porque el peligro de lo cursi, el peligro de que te descalificaran, etcétera. Y pues yo creo que hay algo como interesante en la intersección entre hablar de amor y ciencia ficción, porque es algo que no está tan hecho. O sea, sí hay muchas historias de amor en las grandes sagas de ciencia ficción, pero no hay lo contrario, ¿no? Como novelas, romances que también tengan elementos de ciencia ficción. Eso es más raro, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí un poco es lo que a mí me interesa. Y bueno, más allá de eso, creo que pues sí, o sea, ha habido todo un debate de si lo weird está como absorbiendo los otros subgéneros, de si lo weird va a ser la perdición de todas las como subculturas que se organizaban antes de forma mucho más purista. Yo no considero que lo que yo escribo es weird, más bien escribo ciencia ficción o fantástico, pero pues desde un uso del novum como mucho más diluido. Pero sí pienso que es algo interesante que platicar y al mismo tiempo yo considero, o sea, bueno, a mí me interesa mucho la literatura especulativa, me encanta pertenecer a la comunidad, pero al final, pues yo siempre he considerado que yo escribo y ya, ¿no? Como que nunca pienso en qué género voy a escribir, sino que tengo una idea de una emoción y busco la mejor forma de expresarla para mí, pero nunca estoy pensando como, ay, ahora estaría bien escribir un cuento de terror, sino que más bien pues son esos registros y esos tópicos los que me vienen en ese momento, ¿no? Entonces, creo que Ari tendrá más respuesta a esta pregunta. Hola, mucho gusto. Pues viendo como desde el lado del editor de qué tipo de textos me llegan, y no sé si sea bueno o malo, pero en cuanto a la ciencia ficción llegan muchos textos que están basados en noticias recientes, ¿no? Entonces, como este asteroide de hace poco que estuvo en todos lados en las noticias, pues escritores lo agarran y hacen una historia, pero así como se le ocurre a uno, se le ocurren a 50 y los mandan a convocatorias. Entonces, como editor sí parece como una saturación del mismo tema. Entonces es más difícil encontrar algo original entre ellos. Eso hablando de la ciencia ficción. En cuanto a terror o fantasía, siento que también, no sé si sea bueno o malo, escriben un cuento como realismo y para que encaje en una convocatoria especulativa le meten un pequeño detallito de magia o de brujería y ya con eso califica, ¿no? Entonces, igual no sé si sea bueno o malo, pero el elemento especulativo es muy, muy, muy pequeño. Y me acuerdo en la convocatoria pasada de Rocambolesca llegó un cuento muy bien escrito con un título que hace referencia al juego al cuento de Cortázar de Casa Tomada. Y el elemento especulativo es muy pequeño, pero estaba bien escrito, entonces ya no supe si lo aceptaba o no lo aceptaba, entonces por ahora no, pero estoy seguro de que la autora o el autor va a encontrar una casa donde publicarlo. ¿Y qué más? Bueno, como escritor, si se me ocurre una historia con un elemento especulativo, lo mantengo. Si se me ocurre una historia realista, no intento forzarlo para que encaje con los géneros que me gusta leer, ¿no? Entonces no intento forzar eso. Sí, yo justo creo que creo que es bueno que salga natural, o sea, que no forcemos a adoptar ciertas etiquetas solo porque sí, sino igual que nuestro interés sea principalmente en las historias, en lo que queremos contar, y pues ya si cae en cierta categoría, pues qué bien, ¿no? En mi caso, casi todo lo que escribo cae dentro de la ciencia ficción porque los temas que me interesan son cosas como
la entropía, la vida en el cosmos, la conciencia, la naturaleza de la realidad. Y siento que estas cosas como que naturalmente caen dentro de las casillas de ciencia ficción, fantasía, horror, géneros especulativos. Hay ciertos autores que sí se enojan cuando los encasillan como autores de ciencia ficción. A mí no me incomoda, creo que es más útil para que la gente pues espere qué es lo que va a leer, ¿no? Así como yo directamente en Sofón puse ficción especulativa para que desde la portada y aparte que la ilustración de la portada igual te sugiera qué es lo que vas a leer, como que en Sofón 1 es una sirena muerta, en Sofón 2 es un coloso detrás de unas montañas. Que por cierto aprecio mucho la retroalimentación tanto de Kino Islas como de Micael García, porque me dieron ideas para la portada. No fue mi intención que los colores salieran básicamente igual. Es mi intención hacerlas un poco distintos, pero igual es como cada autor tiene sus temas recurrentes. Yo tengo una paleta de colores muy recurrente como ilustrador y también soy como muy monotemático como autor. Otra pregunta que les quería plantear es ¿qué piensan de la experimentación? ¿Qué piensan de escribir cuentos que tengan forma de carta, que tengan forma de paper académico, que tengan forma, no sé, formas atípicas que no sean como clásica estructura 3 actos? O en el caso de la poesía, con el caso de concrete poetry, poesía, no sé cómo se traduzca, pero cuando usas las mismas palabras para hacer imágenes, en el caso de Sofón 1 hay un poema, déjame lo busco, hay un poema que tiene forma de gatito, pero no sé por qué, no me acuerdo en qué página está. Mi gato es un agujero negro de Abigail Guerrero. Y miren, es un poema que tiene forma de gatito. Y por supuesto no es solo la forma, es el contenido del poema el que trata acerca de un gato que también es un agujero negro. ¿Qué piensan de la experimentación en el cuento y en la poesía? ¿Qué tanto se permiten ustedes experimentar? ¿Qué tanto, cuáles son sus influencias en cuanto a la experimentación, en cuanto a pues intentar cosas que pueden considerarse atípicas? Sí, pues por dónde empezar. Yo creo que este cuento lo escribí hace ya casi 4 años, no, un poco más de 3 años. Es un cuento que en vez de ser, digamos, narrativo, o no sé cómo podemos formularlo, es como una queja que una clienta está metiendo a una empresa, para no hacerles ningún spoiler. Entonces viene en forma de pues archivos así administrativos de trámites, ¿no? Y yo escribí este cuento después de una ruptura muy dura que tuve con mi expareja, que estuvimos juntos 10 años. Y pues este cuento es sobre eso, ¿no? Sobre cómo se termina una relación de 10 años. Pero entonces yo cuando buscaba expresar pues al menos una fracción de lo que uno siente cuando algo así está sucediendo, no encontraba ninguna forma que realmente me permitiera decir lo que yo quería decir, ¿no? Porque no, una relación así no se termina en un momento, se termina como en una serie de momentos. Y
hay algo muy fuerte de ya no estar con alguien a quien quisiste mucho, que es la manera en que te empiezas a hablar como si todo fuera un trámite, ¿no? Este meme un poco de cuando te empiezan a hablar como si fueran de RH, ahí ya sabes que ya se acabó, ¿no? Y yo pues viví eso muy fuerte porque como soy escritora tengo una relación muy estrecha con las palabras y ese cambio de tono fue muy duro para mí, ¿no? Entonces así empecé a pensar como esta idea de que el formato fuera algo como un trámite, que el formato fuera respondiera a esta idea de que cuando rompes con alguien, pues se rompe este lenguaje secreto que tenías con esa persona y de pronto tienes que volver al lenguaje, digamos, normal y es muy difícil, ¿no? Entonces escogí este formato de la queja administrativa y pues lo empecé a escribir y funcionó muy bien y a mí me gustó mucho. Creo que de todos los cuentos que he escrito, que ya son bastantes, este es mi favorito. Pero nunca lo pensé en mandar a ningún lado porque sí requiere una lectura bastante atenta, ¿no? Porque pues ¿a quién le gusta leer trámites, no? Pues a nadie, o sea, sí tienes que estar como prestándole atención. Y muchas veces lo que buscamos en un cuento es más bien que nos transporte rápido a otra escena, a una atmósfera, ¿no? Y en este pues no pasa eso, al menos al principio tienes que meterte en entender este trámite que ella está haciendo para entender lo que está pasando. Y ya pues lo tenía en un cajón y como que se lo di a leer a algunas personas que son mis lectores y me dijeron como no pasé de la primera página, me aburrió muchísimo, yo que pues ya lo sabía. Pero creo que hay algo que, otra de las razones por las cuales me gusta mucho este cuento es porque el formato responde realmente a lo que está sucediendo en la historia. No es nada más experimentar por diversión, lo cual puede estar muy bien y creo que aplaudo a la gente que hace ejercicios formales nada más por hacerlos. Pero en este caso, verdaderamente yo quería que la forma y el fondo se respondieran, ¿no? Y siento que una persona que presta mucha atención a esas cosas, pues es Damián. Y por eso yo en un momento cuando ya había mandado varios cuentos y habían sido rechazados, como que pensé en este cuento que realmente ya lo tenía así como olvidado y dije, yo pienso que esto a Damián le podría gustar, creo que le va a interesar esta experimentación porque no es gratuita, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que creo que Damián entiende muy bien, que es cómo las emociones o cómo las interacciones humanas son tan difíciles de descifrar, ¿no? Y que a veces como que quisieras que hubiera un manual para ellas, ¿no? Y sobre todo, pues cuando terminas con alguien, pues sí quisieras que alguien te dijera como aquí está la respuesta de cómo vas a sanar. Lamentablemente no existe, pero en mi cuento propongo algunas cosas por si quieren ir a leer. Entonces sí, creo que yo soy una lectora de muchos clásicos, yo soy una persona que escribe mucho, digamos, narrativa más convencional. Siempre que he experimentado, que sí tengo algunos otros cuentos experimentales, tengo un motivo detrás, como algo que me cuesta mucho explicar y que no lo puedo explicar simplemente con un texto así lineal o con un texto narrativo, sino que necesito otros recursos para explicarlo. Y pues también es un cuento que, aunque no lo digo explícitamente en ningún momento, es un cuento sobre una experiencia que si hay personas neurodivergentes acá en la audiencia lo van a entender. Una experiencia muy difícil cuando eres joven, que es el darte cuenta de que las personas no dicen lo que realmente quieren decir. Y cuando eres neurodivergente eso es como muy difícil de entender. Es como, ¿por qué me dijiste esto si querías decirme otra cosa, no? Y eso también siento que este formato me ayudó a hablar de eso, ¿no? Ya más, un poco yendo más fuera de este cuento, siento que a mí me gusta mucho la experimentación, pero se percibe muchas veces como algo presuntuoso o como algo como que aliena al lector, como si el tener que, digamos, pues eso, prestar más atención o centrarse un poco más que en un cuento narrativo fuera algo que, pues eso, ¿no? Como de élite o como que busca separar a un cierto lector de otros. Yo no lo veo así, o sea, yo quisiera que mis cuentos, pues, cualquiera los puede leer y, o sea, no son para nada, esa es su intención. Pero pienso mucho en esta escritura que en Estados Unidos llaman como del MFA, como estos escritores y escritoras que
que fueron a programas muy exigentes y que para distinguirse justamente en un mar de autores jóvenes que hay ahora en Estados Unidos, pues cada quien está como experimentando más y más y más, ¿no? Y le añaden otra capa y otra capa de experimentación. A mí eso me gusta, pero entiendo cómo llega un punto en donde es más la confirmación de que perteneces a un cierto medio que realmente un deseo de comunicar algo, ¿no? Pero, por ejemplo, Carmen María Machado, que es una escritora estadounidense, pero que es de origen, creo, cubano. Ella experimenta muchísimo y ella me gusta mucho cómo experimenta porque no solo porque es muy original, sino también porque realmente ella escribe sobre todo fantástico y terror y siento que realmente le logra una cierta atmósfera con esas experimentaciones, que es muy difícil. Tiene un cuento que les recomiendo mucho que se llama Inventario, que está traducido al español, que lo pueden buscar así, Inventario, Carmen María Machado, y es un cuento sobre el fin del mundo, pero de una forma que no se le esperan para nada. Y también tiene un cuento muy famoso, que ese no me gusta tanto, pero lo pueden buscar, que son como puras reseñas de una, ¿cómo se llama esta serie de Law and Order? No, sí, La Ley y el Orden, no sé qué, ajá. Entonces ella está como viendo, o sea, se entiende que hay como un personaje que está viendo estas temporadas y temporadas de La Ley y el Orden y haciendo reseñas. Y bueno, no les spoileo cómo funciona el cuento para que lo vayan a descubrir, pero me parece algo genial poder pensar así, poder como planear así, ¿no? Porque algo que la experimentación te exige es planear, mientras que cuando escribes de forma más narrativa, más lineal, no necesitas planear tanto, puedes ver a dónde te va a llevar. Bueno, habrá escritores que sí, escritores que no. Pero sí, creo que hay algo interesante ahí. Creo que en México no he visto tanto como ese impulso por la experimentación, o no tan, más del lado de lo literario, que odio esa categoría, pero la voy a usar ahorita, y no tanto desde lo especulativo. Pero tal vez Ari tenga otros ejemplos en mente. Sí, a mí también me gusta mucho la experimentación, la literatura vanguardista. Me gusta leerla, me cuesta escribirla, pero sí me gusta escribirla. En poesía siento que ahora es más común ver poemas catalogados como posmodernos, o sea que no tienen la misma estructura de los sonetos clásicos o las rimas. Entonces el poema que saldrá en el número 3 sí es verso libre, pero intento como que estructurar las líneas como si fuera un código de algún virus, ¿no? Porque el poema en sí es un virus, como una maldición para las personas del futuro, de que se han olvidado de sus raíces prehispánicas, ¿no? Entonces es una maldición con frases, nombres mayas, como que castigando o culpando a las personas de que han olvidado sus orígenes, ¿no? Entonces en el poema les pongo frases como palabras de computación, para que se vea combinada, digamos, el pasado y el futuro, pero a la vez como castigando al posible lector del futuro. Entonces, en cuentos o narrativa, me gusta Italo Calvino, que es un escritor como que en cada libro su estructura es muy diferente, o sea, como que no se parece en nada, como si fuera un escritor distinto el que escribió sus libros. En cuentos, Robert Cooper me gusta mucho. El cuento más conocido de él se llama La Niñera, y que trata, así resumido, es sobre cómo se puede, es como el teorema o la frase esta del gato de Schrödinger. Entonces está narrando el poema en breves párrafos. Si una niñera que va a trabajar a casa de una familia es asesinada o no, porque cada párrafo se contradice con lo que viene antes. Entonces al final el lector no sabe si sí pasó o no pasó. Es un cuento medio largo, pero se lo recomiendo mucho. En cuanto a otros cuentos, autores, John Barth me gusta mucho, Donald Barthelme también me gusta, es muy experimental, y la palabra experimental tiene esta connotación de que es fallido, ¿no? Como que lo experimentan,
falla y no se repite, ¿no? Entonces, yo siento que no es el caso, sino que esa experimentación puede repetirse, puede emularse en otros poemas o en otros cuentos, y su permanencia es como que la prueba de que funciona o de que es válido. Gracias por sus respuestas. Sí, y en el segundo número de Sofón, que justo ya salió hoy en EPUB y que ya pueden encontrar en Amazon, bueno, me falta compartir en redes sociales los links, ya lo compartí en Facebook. Justo el primer texto que es, ok, no sé si aquí, para los que no conozcan Sofón, les menciono qué es. Sofón es una revista cuatrimestral. Apenas comenzó el primer número en agosto y hoy sale el de diciembre. Va a salir cada 4 meses y hay convocatoria en ciertas fechas. Entonces, si mandan su texto y si se lo acepta, si se los acepta, la revista paga 1,000 pesos por cuento, 500 por cada poema y pueden mandar hasta 3 poemas por colaboración. Entonces, es la tercera revista aquí en México que surge, que paga por los textos. Aquí tenemos al editor de Rocambolesca, que justo acaba de anunciar, o más bien está anunciando a los autores seleccionados para su próximo número. Y Oscar González, que es editor del Colectivero, que está en Querétaro. Él es el editor de la primera revista aquí en México que paga. Y él es el que más paga. Fue una apuesta muy arriesgada. O sea, ¿quién te paga 50 centavos de peso por palabra? O sea, si te acepta un cuento de 5,000 palabras, pues tienes 2,500 pesos por un cuento, lo cual se siente extraño. O sea, es extraño que te paguen por tus textos. Y es una extrañeza que hay que normalizar aquí en México. En el mundo anglosajón está, pues, ya desde hace casi un siglo que surgieron las primeras revistas. La más longeva actualmente, que surgió en los años 20, es Analog, que antes se llamaba Astounding. Y Analog continúa con una línea editorial más a la ciencia ficción dura. Bueno, no, creo que Asimov es un poquito más. Ajá, sí, de las revistas más longevas, creo que Asimov Science Fiction es como la que tiende a centrarse más en ciencia ficción con más ciencia. Por supuesto, tenemos Clarkesworld, que me siento muy orgulloso de que tengo 2 cuentos ahí, y espero que pronto un tercero. Y en México y en Latinoamérica, la intención de lanzar Sofón hace unos meses fue que tengamos opciones que nos paguen para publicar nuestros textos. Por supuesto, hay muchas formas de retribuir a los autores por sus textos. Desde o sea, el trabajo editorial sin remuneración económica, creo que si está bien hecho, se siente como un buen pago. Yo hay revistas que aprecio mucho, como Espejo Humeante, como Penumbria. O sea, por supuesto, hay muchas revistas. Si se meten a mi página web, damiannori.com/revistas, van a encontrarse con un reporte interactivo de revistas en español y en inglés. En español, revistas que suelen publicar periódicamente géneros especulativos son como 60 y tantas. 4 o 5 de ellas pagan.
3 solo son centradas en lo especulativo. Y hay revistas como, bueno, Tierra Adentro que si te pagan es como muy, o sea, te piden así como muchos requisitos y aún así es un gran espacio porque hacen un gran trabajo y llegan a mucha gente. Entonces, una de las intenciones de hacer Sofón abierto a cualquier texto en español es que tenga autores del mundo hispanohablante. Para el número 1 de Sofón, o sea, eso, y eso se ha mantenido. Como más del 50% de los textos recibidos son de autores de México. Y en el primer número creo que fueron un poquito más del 50 de autores de México. Y casi todos del número 1 son de México, mientras que en el 2 la mitad son mexicanos. La otra mitad hay dos textos de Chile, 2 de Colombia, 1 de Cuba, 1 de España, 1 de Perú y 1 de Venezuela. Y afortunadamente están mandando textos personas como Andrea Chapela, Ileana Vargas, Luis Carlos Barragán, que es uno de los autores más notables de Colombia, que está escribiendo una ciencia ficción bien, o sea, como que su ciencia, ¿cuál es este término que han usado para referirse particularmente a lo que escriben por allá? Bueno, esto me escapa, pero New Weird, sí, justo hay autores latinoamericanos que se están inscribiendo dentro de la corriente Weird o New Weird. Creo que varias cosas que son difíciles de catalogar las meten a su etiqueta, como muchas otras etiquetas. Entonces, la intención de Sofón es, como lo digo en la editorial, es ser una ventana a la buena ficción especulativa que se está escribiendo en nuestra lengua. Creo que el número 2 es un reflejo de que está llegando a más gente. Afortunadamente los autores le están viendo como un espacio en el que quieren ser publicados. Yo honestamente solo, o sea, sí la hice para mostrar esa buena ficción especulativa, pero también porque quería leer cosas que me sorprendieran. O sea, de pronto pasa mucho tiempo sin que lea historias con las que realmente conecte. Y lanzar Sofón, recibir 922 colaboraciones en 2 números, pues es una forma de exponerme a lo que se está escribiendo. Por supuesto, no todo me va a gustar, pero hay cosas que destacan mucho y creo que eso vale mucho la pena. Entonces, sí, ya está disponible el número 2 con 10 cuentos y 6 poemas. El número 1 tiene 9 cuentos y 7 poemas. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. ¿Qué más quisieran contarnos respecto a sus exploraciones literarias y a cómo ven el panorama de qué opciones aquí hay para publicar? Creo que muchas veces optamos por escribir en otra lengua porque hay muchas más opciones. O sea, no sé si tú escribas en japonés. ¿Te has atrevido a escribir en japonés? Me he atrevido, pero no. La industria japonesa es muy cerrada, muy formal, como que muy burocrática. Entonces es muy raro que veas, aún en redes sociales japonesas, veas convocatoria para cuento, ¿no? Como que si estuvieran en un sindicato y tendrías que inscribirte para poder mandar. Pero sí, intento leer mucho especulativo japonés, que no llega.
al español, ni siquiera a México, ni en España llega mucho cuento especulativo. Hay demasiado. Yo he estado leyendo algunos cuentos de Sakio Komatsu, que creo que su libro más famoso es Japón se hunde, es una novela, y la hicieron serie, creo que está en Netflix. Entonces tiene como más de 100 cuentos que escribió, entonces lo estoy intentando leer. Y literatura pues china, ahorita está muy de moda la ciencia ficción china, las traducciones, o tal vez se deba a la inteligencia artificial, a que se puedan traducir más fácilmente textos extranjeros al español, entonces eso también me gusta. Tal vez Sofón en un futuro ponga convocatoria para cuentos en inglés y te van a llegar bastantes, ya los traduces tú, pero creo que sí hay mucho talento. Sí, justo un autor de Ucrania me acaba de mandar un texto en inglés. O sea, está fuera del tiempo de recepción y aún así le mencioné, pues voy a leer tu texto, si me gusta, pues ya te lo comunico. Y eso está súper genial porque no me esperaba que un autor ucraniano que escribe más en inglés o en ucraniano se topara con Sofón. Tú que escribes tanto en español como en inglés y que has visto que el mercado anglosajón, a pesar de ser muy complicado, tiene muchas más opciones. ¿Cómo te sientes respecto a lo que tenemos aquí en México y en Latinoamérica? Pues creo que sí, o sea, es una pregunta muy amplia y complicada, pero creo que cuando yo empecé a escribir y empecé a querer publicar, había una oferta masiva aquí en América Latina de convocatorias, ¿no? O sea, hay muchísimas, cada 2 segundos estamos pasando una convocatoria en el grupo del Coli y eso está muy bien, pero como que hay un punto donde si tú no estás justo en comunidad, no puedes saber qué revistas son, dejemos el prestigio de lado incluso, ¿no? Pero no puedes saber qué revistas son más leídas, qué revistas son las que realmente te van a ayudar como a llegar a donde tú quieras, que puede ser donde sea, o sea, a los lectores, al prestigio, al éxito literario, a un nicho, no sé, cada quien tiene sus objetivos, pero creo que sí me sentía como muy perdida en el panorama latinoamericano. Y pues sí, o sea, hay revistas que tienen una convocatoria, pero luego el texto nunca sale, ¿no? O tienen una convocatoria, pero pues nadie los conoce, ¿no? Lo lee 2 personas. Y digo, está bien, o sea, cada iniciativa tiene muchísimo valor. Pero sí es como complicado dirigirse, ¿no? Yo hasta que conocí a Damián y no, mucho antes de conocerlo en persona, pero que ya había visto su sitio y había visto que tenía como este catálogo, dije como, bueno, alguien sí lo hizo, ¿no? Pero tampoco es como que su catálogo sea así famoso como para que pueda guiarte desde el principio. Y creo que algo que, o sea, como para dar un poco la contraparte de eso, en América Latina al menos, esa variedad y esa diversidad también significa que sí le puedes encontrar una casa a tu texto, pues casi cada vez, ¿no? O sea, yo creo que en español no tengo nada que no esté publicado, al menos ya una vez, porque pues sí, es tanta la oferta que pues no es tan difícil que te publiquen, ¿no? Pero obviamente, como dice Damián, pues no siempre con remuneración y sobre todo no siempre con el cuidado editorial que tú quisieras que llevara tu historia. Yo lo que veo del mercado estadounidense es que pasa lo contrario, es decir, es mucho más difícil que te publiquen, es mucho más selectiva el momento en que están escogiendo los cuentos, pero pues es remunerado muchas veces, ¿no? Y además, como todo en Estados Unidos, todo lo mueve el dinero, ¿no? Entonces, tú sabes que si pagan más de una cierta cantidad por palabra, pues es una revista más seria, ¿no? O sea, profesional, semiprofesional,
y luego pues ya las demás revistas que existen de forma independiente y que no pagan o que pagan muy poquito, ¿no? Pero lo que sí me hace interesante es que aunque sí se siente muy bien que te paguen por tu texto y claro que abogamos porque todos los autores tengan acceso a esa remuneración, lo que sí observo mucho es que en ese mercado estadounidense tan competitivo hay como un poco una uniformización de lo que se publica, es decir, como que siempre se está buscando más de lo mismo o esta fórmula como que vende bien y no hay tanto espacio para las cosas que salen de esa forma, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo que es interesante pensar, ¿no? Cómo lo que se comercializa, pues muchas veces lleva a esa uniformización, ¿no? Entonces creo que ambos mercados tienen sus ventajas y bueno, ambos mercados podrían como tomar un poco de lo bueno de cada uno para salir pues de ciertos defectos que se han generado como tanto allá como aquí. También creo que algo que es interesante es que en Estados Unidos hay revistas especulativas, muchas, que de hecho son de las que mejor pagan, y están las revistas que se conocen como literarias, y esas pagan menos, pero son mucho más prestigiosas, ¿no? O sea, si tú publicas tu cuento en el New York Times, publicas tu cuento en Granta, publicas tu cuento en, yo qué sé, todas estas, The Paris Review, todas estas que son donde han publicado pues todos los escritores de renombre, vas a ganar menos que si publicas en Analog, que si publicas en una revista especulativa, ¿no? Entonces hay algo ahí muy curioso que es que a pesar de que la ciencia ficción y bueno, lo especulativo en general siguen siendo géneros que para ciertas personas y ciertos ámbitos son menos prestigiosos, pues pagan más, ¿no? Entonces también eso es como algo que se me hace interesante porque acá vemos lo contrario, vemos que pues es lo literario lo que realmente te puede llevar a una carrera de escritura, ¿no? No tanto lo especulativo. Y bueno, veo que no sé si quieras invitar a Krishna a pasar. ¿Qué tal, Krishna? No sé si quieres, te traemos una silla. A ver. Que acaba de llegar una de las estrellas de la ficción especulativa mexicana, Krishna Sánchez. Que justamente tiene un cuento en Sofón 1, tiene un cuento en la antología Mundos en Colisión, volumen 2, que es el mismo cuento que también sale en espejismos a prueba de rayaduras, Sturirinea y la Nahuálida Zarpa Brava, que ya lo mencionaba Marta por la mañana. Entonces, Krishna, si nos quieres contar de ti, qué es lo que intentaste transmitir con el cuento que suele aquí en Sofón 1, la carretera transoceánica, y en general, ¿cuáles son tus intereses estéticos con lo que escribes? Ahorita antes de llegar tumbaron a uno en una moto de Uber. Me quedé viendo, me hubiera quedado más rato de haber sabido que me iban a pasar a la mesa todavía, me hubiera quedado más rato ahí viendo. Hasta le hubiera entrado la discusión. Bueno, antes que nada, muchas gracias, perdón por que llegué con algo de retraso mental. También lo que comentabas acerca de este cuento que viene en Sofón, la carretera transoceánica. Bueno, es una historia con una megaestructura. Es yo creo que el personaje principal del relato. Es una gran carretera que atraviesa el océano.
quién sabe si tenga fin o si no tenga fin. Ahorita que decías de los intereses estéticos, me parecía interesante estéticamente esa idea casi por una cuestión kafkiana, ¿no? Por esta cuestión del trayecto sin fin o de la repetición interminable de un mismo espacio, ¿no? Me pareció una imagen interesante en mi mente, esto de una carretera atravesando el océano. Nada más que ya a nivel de aterrizar la idea no sabía muy bien dónde ubicarla, no sabía a qué personajes poner atravesando esta carretera. Casualmente empecé a leer literatura del viejo oeste, western, literatura western, y dije, oye, creo que dos personajes tipo western, dos vaqueros del futuro, podrían funcionar muy bien atravesando esta carretera transoceánica, porque a final de cuentas mucho de la literatura western trata sobre eso, sobre personas enfrentándose a espacios, enfrentándose contra el medio, ¿no? Entonces, pues una cosa llevó a la otra y se fue formando esta historia donde dos personajes tipo vaquero, dos forajidos, una pareja, un hombre y una mujer, se animan a ir a través de esta carretera transoceánica en un mundo posapocalíptico, donde ya toda la civilización humana se fue al carajo y pues la culminación de ese recorrido es Única Esperanza. Y cosas pasan durante el trayecto, que no les voy a hacer spoiler, pero más que nada también entre mis ideas, entre mis finalidades estéticas que tenía en ese momento, era un poquito presentar una historia con esperanza, que aunque todo fuera terrible, aunque el escenario fuera muy desalentador, yo quería que estos dos personajes encontraran una tabla de flotación, por así decirlo, a la cual agarrarse y continuar su camino, porque al final de cuentas, en la misma historia, no se vuelve, lo importante no se vuelve llegar, sino el recorrido. Eso me hubiera gustado pensar a mí ahorita que venía para acá a la Ciudad de México, pero no fue así. Entonces, pues es un poquito de lo que plantea el cuento por ahí. Gracias, Krishna. Sí, justo me encanta que muchos de los textos, justo tanto en Sofón 1 y en Sofón 2, tienden a tener optimismo a pesar de mostrar mundos que ya sean postapocalípticos o que sea difícil de vivir en esos mundos. Nos quedan 5 minutos de la charla, entonces no sé si tienen preguntas, qué les gustaría saber de los autores que están aquí, qué les gustaría saber de Sofón. ¿Tienen preguntas? Ok, si no hay, ok, Yuna. Okay. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero afortunadamente vino Krishna al final a desmayarse sobre la a decirles que se lleven un sofón. Por cierto, la revista en papel está en 200 pesos. Si leen en digital, ya sea en sus teléfonos, tablets, Kindle, dispositivos digitales, la revista está a 60 y pocos pesos en Amazon, los dos números. Y aparte, si les interesa hacer una reseña, me pueden escribir y se los mando gratis. Con la intención de que, no tiene que ser positiva. O sea, por supuesto, no me gusta cuando hay como, cuando califican con hate, o sea, cuando se nota que es hate y no,
no es, bueno, es, ajá, no tiene que ser positiva sus reseñas, pero igual, si la quieren reseñar, les mando un ejemplar digital gratis. Y pues para dispersar la palabra, con Krishna vamos a estar igual presentando mañana su libro de cuentos, Espejismos a prueba de rayaduras. Son cuentos muy geniales y pues ya ven que el cuento con el que ganó el Puebla está por todas partes, porque se merece que lo lean. Está ahí, está aquí, está... Podría estar en más, pero no me dejan. Está, ajá, sí. ¿Quién no te deja? Los editores. Yo sí te dejo. Ajá, reimpresión rocambolesca. Por favor. Y bueno, no sé si quieres comentarnos nada más. Bueno, rápidamente. rápidamente yo venía releyendo la revista y no porque me haya publicado, pero es muy recomendable el número, la verdad. Se sienten registros muy variados, son cuentos muy distintos desde sus temáticas hasta sus abordajes, pero a la vez siento que es un número muy unitario. Hay propuestas que van hacia lo cósmico, a reformular universos, reformular las fuerzas de los universos que los forman. También aborda temáticas muy orgánicas, los hongos, las plantas, el lugar del humano en el mismo universo. Entonces, en general, yo creo que es un número muy completo y pues sí, les reitero la invitación por ahí para que se acerquen a leerlo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos y gracias.